Entonces, como decíamos, el examen debe tener un tema. Puede ser migración. Yo sugiero esto porque son temas que permiten hablar mucho. Voy a cerrar la puerta y ven rápido. Dame un minuto. Entonces, permiten hablar de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué razón? Porque para hacer este tema, luego hay algunas obligaciones. Por ejemplo, el podcast obviamente tiene un locutor, alguien que habla. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Una presentación del tema debe haber. Por ejemplo, buenos días, bienvenidos a nuestro programa, a nuestro programa como cada semana, a nuestro programa que se llama La Voz de Carla, The Voice of Carla, La Voz de Carlita. ¿Me escuchas, Carla? Bien, ¿no? A ver, parece que tenemos problemas con el internet. Carla. Carla, ¿me escuchas bien? Can you hear me? Su. Todo de nuevo. Ya, ahora sí. Entonces, y yo, hablando como loco, ¿no? Ahora sí. Entonces, yo digo que estos temas, migración, globalización, desigualdad, deportes, una ciudad para conocer, gentrificación, son muy amplios, muy grandes. Y eso es bueno, porque el programa debe tener más o menos unos 10 minutos por lo menos, unos 10 minutos de duración, ¿ya? Y por lo tanto hay distintos momentos de este programa. Evidentemente necesitamos de un locutor, de alguien que hable, o sea, un presentador. Hay una presentación del tema, ¿cierto? Por ejemplo, y del programa también, así, por ejemplo, una música de fondo. Ta, 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 tara, ta, tarara. Buenos días, bienvenidos, como cada semana, a nuestro programa La Voz de Carlita. Esta semana hablaremos con grandes expertos sobre un tema que está afectando a muchas ciudades del mundo, que es la gentrificación. ¿Habían ustedes escuchado hablar de la gentrificación? Para eso tenemos a muchos expertos invitados del día de hoy. Para ello hemos invitado al doctor en urbanismo o al profesor Pedro Pacheco, especialista en urbanismo y ciudades, que nos va a hablar sobre este fenómeno nuevo que está ocurriendo en el mundo. Ya. Luego también, obviamente, tendremos también hablaremos con la gente en la calle, etcétera. Van a ver, bueno, eso es nuestra presentación. Vamos a buscar una canción en español relacionada con el tema, ¿ya? Una canción relacionada con el tema. No sé, por ejemplo, si yo hablo de migración, clandestino, ¿me entiendes? Sí. Que parezca un programa temático. Por ejemplo, si yo hablo de deportes, una canción en español que hable de deporte, ¿ya? No sé, por ejemplo, vamos a hacer un programa de turismo, entonces vamos a hablar de distintas ciudades y a lo mejor una ciudad para conocer, una canción que sea de una ciudad, ¿eh? Pero que esté en español. Por ejemplo, a ver, no sé, estoy pensando, a ver qué puede ser, qué canción. Eh, Hay una canción que se llama La luna llena sobre París. La luna llena sobre París. Que se llama Un lobo hombre en París, que no es hombre lobo, es lobo hombre, es un lobo que se convierte en hombre.
Y es una historia muy, muy bonita, una canción muy bonita. Entonces, hablamos de distintos lugares y nombramos París. Y decimos, bueno, como todos ya hemos escuchado, hoy día vamos a escuchar una canción sobre París. Escúchela tú y tú le pones play. ¿Entiendes? Además de eso, 3 momentos publicitarios durante el podcast que tenemos que grabar. ¿Ah? Entonces sería muy importante que tú pensaras en el programa que vas a hacer y también en el público ideal. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un programa sobre, no sé, desigualdad, me estoy pensando en alguien que tiene 30 años en adelante, ¿cierto? 30, 40, 50, o 25 incluso. Pero es alguien que a lo mejor ya tiene un ingreso, que recibe un dinero, un pago, un salario, ¿cierto? Y por lo tanto yo puedo ofrecerle cosas, productos para él, para ella o para sus hijos. ¿Mm? ¿Entiendes? Por ejemplo, y que a lo mejor están relacionados con la temática. ¿Ya? Por ejemplo, si hago un programa de viajes, evidentemente una agencia de viajes que va, no sé, por ejemplo, ¡locura total! Esta es nuestra última oferta. Barcelona, solo a $700. ¿Ah? No sé, por ejemplo, Atlanta, $500. ¿Ah? ¿Me entiendes? Y recuerda, y yo puedo hacer el uso de eso. ¿Ah? Y a lo mejor, pero lo que necesito es que estos 3 momentos publicitarios tengan, se adecuen, se ajusten al público que va dirigido. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo voy a hacer una publicidad, no sé, a ver, si voy a hacer un programa sobre migración, no creo que sea una muy buena idea ofrecer armas, weapons. Sí. ¿Me entiendes? Sería como, hey, hay un problema aquí. Hay un Sí. problema de línea política editorial del programa. ¿Ya? Entonces, un cierre e invitación para un próximo programa. Etapas. Entonces, todo esto debe estar en nuestro podcast. ¿Ya? Y vamos a hacer esto poco a poco. Primero, diseño general de un guión. El tema, los diálogos, más selección de la canción que se me entrega para corrección. ¿Ya? Esto todo lo vamos a hacer tú y yo en Drive, en Google Drive. ¿Ya? Por eso hoy día nos vamos a reunir, no importa que hayas llegado un poquito más tarde, porque vamos a trabajar esto y tú tienes que trabajar en casa y yo también voy a trabajar en casa con el Drive. ¿Ya? Entonces, te voy a mandar la dirección de Drive por WhatsApp para que la tengas registrada en WhatsApp porque a veces se pierde el Drive. Entonces, ¿está ahí? Entonces tú vas escribiendo y yo voy escribiendo contigo y vamos haciendo las correcciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, diseño general del guión, del storyline, por decirlo así. ¿Ya? Por ejemplo, mi tema va a ser, no sé, las cirugías estéticas. Ah, plastic surgery, no sé, por ejemplo. Bueno, ok, 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 así, ok, bueno, como tú quieras. Ya. Y tú eliges, ese es el tema. ¿Ya? Y habría que hacer los diálogos, los temas, la selección de una canción, ahí yo te ayudo porque obviamente es difícil para ti, porque hay un tema de conocer la cultura. Esto yo te voy a proponer y tú vas a elegir. Yo te voy a proponer canciones y tú me vas a decir, esta es la que más me gusta. Ok, listo. Entonces, porque uno de los objetivos del curso de ortofonía es que hay 3 principios que son obligatorios del Acuerdo Europeo para la Enseñanza de las Lenguas, que es el que nosotros usamos. Que el estudiante sea un aprendiente autónomo, o sea, que pueda hacer las cosas por sí mismo, que es lo que siempre yo te digo, mira, ahora tú escuchas el sonido, tú lo corriges. Segundo, que obviamente maneje bien el español, que aprenda a identificar en nuestro caso cuando hay un fonema que está bien, otro que está mal. Y lo tercero es que tenga acceso o participe o conozca la cultura. Entonces, la canción tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene Sí. que ver con ese elemento. Ya, entonces,
Después dice, diseño de entrevista. Entonces nosotros podríamos hacer estas dos cosas mañana. Ya, perdón, no mañana, hasta el jueves. ¿Ya? Podríamos diseñar el guión así muy general, no importa si está en Spanglish, no me importa, yo estoy para la corrección. ¿Ya? Entonces yo te voy a mandar el drive y con los espacios, es decir, aquí completa, aquí, 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 ¿ok? Entonces el diseño, luego vendría el diseño de la entrevista, tendrías que pensar quién es el entrevistado, cómo se llama, me inventas un nombre a mí, yo te voy a ayudar porque como estás solo tú y yo, yo voy a ser tu apoyo, voy a ser tu eh, partner, ¿ya? Entonces, y tú, no sé, por ejemplo, me vas a entrevistar a mí como un experto, ¿ya? O yo te puedo entrevistar a ti como experta, no sé cómo sea, ¿ya? Y luego de eso, aquí también sugiero otra cosa más, que además del diseño de entrevista, hacer una como encuesta, es decir, como preguntas en la calle. Como yo el otro día te mostré el audio así, señor, ¿qué piensa usted de esto? ¿Ah? Entonces, a lo mejor comenzar el programa con una encuesta, así en la calle, que la gente muestre, exprese qué es lo que piensa, y luego, perdón, la voz de un experto que analice eso. ¿Ah? Entonces, no sé, por ejemplo, estoy pensando de, no sé, por ejemplo, migración. Señor, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo actualmente en la migración en la frontera entre Chile y en el norte de Chile? Obviamente vamos a tener que buscar información, por eso vamos a meternos en la cultura, por eso tú ya estás leyendo con acentuación y estás conociendo las palabras. ¿Ah? Entonces tú te vas a estar muy informada, no se trata solamente de decir palabras que suenen bien, es que hay que conocer el tema. ¿Ya? Sí. Entonces, entonces se hace eso, ya investigamos, entonces vamos a hacer preguntas y tú y yo hablamos y decimos, ya, ¿cómo respondería esta gente? Ya, pues pensemos en una persona que es no sé, que es liberal, alguien que es conservador. ¿Qué pensaría una mujer joven? ¿Qué pensaría una mujer grande? ¿Qué pensaría un hombre grande? Un hombre con trabajo, un hombre sin trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, la Sí. idea por ejemplo, ya un hombre sin trabajo. Señor, ¿cuál es su nombre? Juan. Juan, dígame, Juan, perdón, señor, estamos haciendo una encuesta, queremos saber su nombre y ocupación. Hola, me llamo Juan y estoy sin trabajo. Ah, don Juan, lo siento mucho. Dígame, ¿qué opina usted de la migración? No, yo encuentro que esto está súper mal. Es que esto es un discurso que uno escucha siempre. Yo no tengo trabajo, desde que llegaron los migrantes yo no encuentro trabajo, y quiero que se vayan. Ya, ya, eso, bueno. Otra pregunta, otra persona le pregunta, no, yo creo que está bien porque hay gente que tiene que salir a buscar su futuro en otra parte del mundo, nosotros también tenemos que hacerlo. Por ejemplo, hace 20, 30 años muchos chilenos por la dictadura tuvimos que irnos de Chile, ¿me entiendes? Y puede ser Chile, puede ser Argentina, yo estoy dando el ejemplo de acá, pero para ponerle un contexto, pero podría ser incluso en la frontera entre Estados Unidos y México. Sí. También puede ser, si es tu tema que a ti te parece que es más interesante, es más cercano, perfecto, welcome, bienvenida, no hay problema. ¿Ya? Entonces, luego, bueno, obviamente una canción en español relacionada con el tema, ¿ya? Por eso te decía una entrevista breve a personas opinando sobre el problema, ¿cierto? Un foro de expertos, ¿ah? Por ejemplo, señor, ¿qué opina usted? Bueno, 3 momentos publicitarios durante el podcast, ¿cierto? Que lo dijimos, y un cierre de invitación para el próximo programa. O sea, el programa termina. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar junto a nosotros en nuestra radio Universo, es el nombre que le pongo a la radio, en nuestra radio Universo y en nuestro programa La Voz de Carlita. Recuerde, la próxima semana estaremos hablando de otro tema interesante. Por favor, no se lo pierdan. Chao, que esté bien. Y termina con música, ta, 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 ¿ya? Entonces, Sí. eh, yo creo que es una forma muy entretenida y muy útil de usar el tiempo que nos queda, porque es poner en práctica lo que hemos hecho por fragmentos, por
pedacitos, hemos analizado una cosa, otra, pero ahora ya no son fonemas, no son palabras, no son frases, no son canciones, es una temática completa. ¿Eh? Entonces, te aprovecho de preguntar a ti, ¿qué tema piensas que puede ser interesante para ti? Estos que están acá son solo proposiciones, pero puede ser otro. ¿Ah? No sé, por Sí. ejemplo, el calentamiento global, eh, no sé, el de viaje, yo insisto que es uno muy bueno también, porque te permite moverte con más libertad. ¿Mm? No sé, pregunto, ¿cuál te parece a ti? Am, una ciudad para conocer, creo que am, Valparaíso, porque tenía una otra clase y aprendí mucho Perfecto. y es, sí, Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a poner aquí, entonces voy a ir anotando algunas cosas. Este no es el drive, yo tengo que hacerlo, pero para recordarlo y no olvidarlo. Entonces, Valparaíso. Valparaíso, ya, esa sería una ciudad, ya, sí, porque ciudad para conocer, ya, Valparaíso es un buen ejemplo. Eh, de Valparaíso, ¿qué debiéramos poner? A lo mejor su pasado, su presente y su futuro. ¿Mm? sí, De hecho, Valparaíso es una ciudad post-portuaria. Portuario es de puerto, es como docks, ¿ya? ujú, O sea, sí, pero hoy día se habla de post-portuaria porque ya no es portuario. ¿Mm? sí, Durante mucho tiempo, bueno, sí es portuaria, pero la ciudad más importante con los barcos y todo eso fue Valparaíso, pero hoy día no lo es otra ciudad. sí. Y Valparaíso en este minuto es San Antonio. Y en este minuto, Valparaíso es una ciudad que no encuentra un futuro, Mm, no tiene una identidad. ¿Ah? Ah, wow, claro, mira, de hecho, voy a compartir, tú que ya estás prendido, mira, voy a compartir pantalla. Y de hecho, Valparaíso tiene es una ciudad muy interesante. ¿Ah? De hecho, hace 3 semanas atrás, nosotros fuimos con mis hijos, los llevé a Valparaíso, porque de hecho nunca vamos a Valparaíso. Nunca vamos a Valparaíso. Pero es una ciudad que está en una situación wow, muy triste, porque, bueno, vino la pandemia, pero además de eso, cuando vino la explosión social de Chile, en 2019, Valparaíso fue destrozado, wow, fue muy destrozado, o sea, muchas manifestaciones violentas, incendios. Entonces, esto dice 18 de octubre, que es el día de la revolución aquí en Chile, ¿cierto? De hace 2 años, dice la tercera fase del largo proceso de destrucción de Valparaíso. ¿Mm? A pesar de esto, o sea, ¿cómo se dice? A pesar, despite, ¿cierto? A pesar de, ujú, sigue siendo una ciudad muy bonita y muy interesante. Muy sí, interesante. O sea, a pesar de que es una ciudad que está muy sucia, que está poco cuidada, que la gente cuida poco a Valparaíso, es sigue siendo una ciudad interesante. Entonces, mira, esas son imágenes de ahora, de octubre, del 2019. Ahora, o sea, hace 2 años. Muchos enfrentamientos con la policía, ¿ah? Mucha destrucción. ¿Mm? De hecho, esto dice, foto actual de un terreno, de un espacio donde se ubicaba un supermercado. Aquí había un supermercado y durante las manifestaciones se fue incendiado el supermercado. wow, Sí, muy violento, ¿eh? Muy, muy violento. ¿Ya? Aquí hay otra imagen, bueno, la gente manifestándose en las calles. ¿Mm? Esta es la imagen como clásica, ¿cierto? sí, Con estos buses eléctricos que son hermosos. ¿Eh? Aquí sí, un ascensor que también es eléctrico. ¿Eh? sí, Y, y claro, yo lo leí el otro día, está largo. Yo te lo voy a enviar si tú quieres leerlo, porque te da otra mirada.
porque generalmente uno puede tener la visión muy romántica de Valparaíso. Sí. Y está bien, porque es romántico Valparaíso. Tiene unas cosas muy bonitas. Pero también es una ciudad que está en, así, va en esta dirección. Y lo Sí. digo con mucho dolor, yo nací en Valparaíso. Yo Wow. sí, nací en Valparaíso, pero cada vez tomo más distancia de Valparaíso. Por ejemplo, te lo explico, yo cuando ando con mis hijos no voy a comer a Valparaíso, porque me parece una ciudad poco higiénica, no me parece una ciudad limpia. Wow. Claro, Wow. sí. No aprendí nunca nada a eso. Claro, es que eso en realidad tienes que vivirlo, es la experiencia. Hay alguien que podrá decir, Pedro, tú exageras. Sí, puede ser. Puede ser. Es una percepción. Sí. Es una percepción. Y está bien, si el profesor no te lo dice, está bien, porque claro, él quiere ver una visión más general. Yo estoy hablándote de la experiencia personal. Y alguien me puede decir, o sea, o si voy a, o sea, ¿puedo ir a comer con mis hijos? Sí, pero tengo que ir a los restaurantes así como finos y no hay problema. Pero si Mm. quiero comer algo así como normal o común, a mí me cuesta, a mí personalmente, y a mi familia, a mi hija, a mi esposa, no, aquí no nos gusta, no. Porque claro, porque es un comercio, una actividad económica que está en decadencia. Mm. Entonces, las cosas están rotas, están feas, hay mucho comercio, ¿cómo se dice? No es, sí, ilegal o informal, mucho trabajo informal en Valparaíso. Mm. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar una imagen de eh, eh, vendedores ambulantes. Ambulantes quiere decir como nómades, como Nomadland. ¿Mm? Mm. Veo ambulante. Ambulantes que van caminando, no tienen no sé, imagen. Mira, esta es la imagen de Valparaíso. ¿Mm? Así, Mm. mucho vendedor ambulante. Ahí va la policía, ¿ah? Muchos vendedores ambulantes, comerciantes ambulantes levantan barricadas por segunda jornada consecutiva en Valparaíso. ¿Ah? Entonces, esto muestra una ciudad que es muy pobre, Valparaíso. ¿Ya? Es cierto, es capital, no es capital, pero es patrimonio de la humanidad, sí, pero una parte de Valparaíso. Es la parte para el turista. Pero muchos de la gente de Valparaíso o porteños nunca va a poder comer en los restaurantes que están para los turistas. Wow. Wow. Claro, es un proceso de gentrificación. Sí. Entonces, Sí. claro, yo te digo, o sea, yo puedo ir a comer ahí, sí, no tengo problema, voy con los amigos y puedo, no sé, ir a una cena y gastarme $200 con mis amigos. Perfecto. Sí. Una vez al mes ya vamos a comer. Somos seis, $200 o $160, no parece mucho dinero, pero el ingreso mínimo en Chile, el ingreso mínimo son $400 Wow. si tienes contrato. Y mucha de esta gente ni siquiera tiene contrato. Bueno, Sí. ¿me entiendes? Entonces, aquí hay otra imagen, ¿no? Otra imagen de lo mismo. Y ahora con la pandemia, esto es peor, porque mucha de esta gente ya no podía salir a trabajar. ¿Ah? Ujú. Entonces Valparaíso tiene, por una parte, es una ciudad muy bonita, pero es porque tuvo un muy buen pasado. Mm. ¿Mm? Tuvo un muy Sí. buen pasado, pero y esto a lo mejor también te lo dijo el profesor, que la diferencia es el canal de Panamá. ¿Mm? El fin de Valparaíso como una ciudad eh, cosmopolita,
es la creación del Canal de Panamá. Entonces voy a mostrarte una imagen acá a ver si se entiende. No voy a hacer. No, perdón, estoy América mapa. Entonces voy a ir y este está bueno. Entonces, por ejemplo, para que se entienda bien, hasta antes del Canal de Panamá, y ese es un dato importante que tú debieras considerar en tu entrevista, en esta búsqueda, Valparaíso era fantástico. ¿Mm? Y poco a poco, eh, fue perdiendo interés. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esto? Eh, ¿Cómo ocurre esto? Bueno, aquí está el Canal de Panamá, ¿cierto? ¿Mm? Aquí está el Canal de Panamá. Esta es la costa este de Estados Unidos y la costa oeste. ¿Ya? Si yo hoy día traigo un producto de Europa, paso por el Canal de Panamá y puedo llegar a Los Ángeles. Ah, ¿Mm? Y si yo, por ejemplo, vengo de Asia y quiero ir a Nueva York, desde China, por ejemplo, paso por el Canal de Panamá y llego directamente acá. El Canal de Panamá es una creación de Teddy Roosevelt. mm, Roosevelt lo hace. Y de hecho, el Canal de Panamá pertenece a los panameños hace 20 años, porque fue de Estados Unidos. Entonces, antes del Canal de Panamá, voy a achicar un poquito, voy a poner más pequeña. Sin el Canal de Panamá, hoy, mucho. Si tú venías de Europa y querías ir a Los Ángeles, tenías que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por el estrecho de Magallanes, y después de un largo viaje, el primer gran puerto era Valparaíso. Entonces tenías que pasar a Valparaíso. Y no solamente porque fuera importante técnicamente, es porque imagínate tú que estás viajando en un barco muy lento, más lento que los de ahora, y claro, vas a Río de Janeiro, a Montevideo, Uruguay, puedes pasar por ahí, pero pasar por aquí es mm, muy peligroso este lugar que se llama el Cabo de Hornos. Entonces, bueno, pasas a Valparaíso, evidentemente. ¿Mm? Y si tú, por ejemplo, venías desde China o de Japón y quieres ir a entregar productos a Nueva York, por dar un ejemplo, hacías lo mismo. Venías por acá, pasabas por Valparaíso, que era el último puerto, y luego ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta llegar a Montevideo o Buenos Aires, Río de Janeiro, y llegar hasta eh, Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, gran parte de lo bonito que tiene Valparaíso es antes de 1910, creo que cuando entra en operación. Hay que investigar, ¿eh? Tenemos que buscar esa información cuando comienza a funcionar el Canal de Panamá. ¿Mm? mm, Nuestra historia como ciudad de Valparaíso, hay un antes y un después del Canal de Panamá. sí. ¿Mm? Porque claro, por eso se explica por qué hay tantos británicos, franceses, croatas en Valparaíso, ¿ah? Ingleses, muchos, alemanes. ¿Por qué? Porque claro, porque es una ciudad para el comercio muy importante. Sí. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a ir a compartir pantalla. Entonces, eso pues, Carlita. Piensa algunas cosas. Yo te voy a ir mandando links al WhatsApp de algunos textos, de algunos videos, para que si tienes preguntas, para que tú seas una experta de Valparaíso. ¿Mm? Por ejemplo, hablar con un vendedor ambulante. ¿Mm? Y tú me dices, señor, ¿qué piensa usted de lo que ocurre
y yo hablaré como vendedor ambulante. No quiero hacer un estereotipo, pero lo voy a hacer porque esa persona también habla español. ¿Ah? Pero es una persona con probablemente sin estudios o que ha desertado, ha abandonado el sistema escolar. Entonces no va a hablar de esta manera, sino que va a decir, bueno, yo creo que así, no, ya, no, pues nada que ver, ¿cómo? ¿Mm? Por ejemplo, si yo le digo, creo, Valparaíso es una ciudad muy bonita, lo digo así. Y a lo mejor esta persona va a decir, sí, Valparaíso, así, Valparaíso es muy bonito. Y lo hace. Y no quiero que se entienda que eso está mal. No está mal. Es una forma distinta. ¿Mm? Es una forma. También habla español. No podemos decir, no, usted no merece hablar español, por favor. Sí. Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Atlanta, pasa en New York, pasa en París con los franceses, pasa en todos lados. ¿Mm? Entonces también para mostrar cierta diversidad. Entonces esas voces yo las puedo hacer por ti, no hay problema. ¿Ah? O, por ejemplo, señorita, ¿qué piensa usted de Valparaíso? Y ahí tú puedes hacer como gringa, este es mi primer día y creo que es una ciudad muy, muy bonita. Ah, también está hablando español, ¿ya? Sí, Eso es. Mira, lo que le digo a todos los estudiantes, es difícil un poquito por la pandemia, pero hemos optado por esto porque incluso lo puedes hacer con un teléfono, con un smartphone y vas grabando y es entretenido. Nos vamos a reír mucho, nos vamos a equivocar mucho y nos vamos a reír de nosotros mismos. Bueno, Carlita, vamos a dejar hasta acá entonces hoy, no hay problema y empieza a pensar en cosas, en ideas, a completarlas y luego las vamos a agregar eso en el Drive que tengo que crear, ¿ya? Porque estoy en una cuenta de Google que no es la mía personal, estoy en la del colegio, entonces tengo que salir del colegio para usar otra, ¿ya? Ya, Carlita, ojalá que nos haya ido bien con la entrevista. gracias, gracias. De nada. Ay. ¿Y usted cuál es lo mejor que tiene? Hablo inglés y hablo español, perfecto. Ah, muy Ujú. bien. Sí, Sí, sí. es cierto, es cierto. ¿Mm? No hay que olvidar que los latinos también pagan impuestos, también compran y para las empresas, cualquiera, hoy día los funcionarios van a tener que saber español e inglés y Spanglish. ¿Es así? Ujú. ¿Mm? Sí. Así que muy bien, muy buena decisión. Ya, Carlita, ahora sí te dejo. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.